Dicen que la vida de don Emilio empezó a cambiar el día en que su perro empezó a cavar desesperado detrás de la vieja cabaña donde lo habían abandonado, como si el animal oliera un secreto que nadie más podía sentir. Y es curioso porque hasta aquel momento él solo pensaba en sobrevivir un día más, con frío en los huesos y el corazón hecho pedazos por la familia que lo había dejado allí con una maleta vieja y una bolsa de comida barata para el perro. Nada más. Y mientras te cuento esta historia, si te sientes tocado por la soledad de este anciano y la lealtad de su perro, aprovecha para suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué habrías hecho tú en el lugar de don Emilio, porque tu opinión también forma parte de esta historia que está siendo contada para ti. Esa mañana el viento cortaba como una navaja, soplando entre los pinos altos que rodeaban la cabaña, y el techo de lata se quejaba con un crujido metálico cada vez que una ráfaga más fuerte lo golpeaba. Adentro, olía a café ralo, a madera húmeda y a ropa vieja, mientras don Emilio, con las manos temblorosas, intentaba calentar las puntas de los dedos acercándolas al fogón de leña que apenas chispeaba. El perro, al que él llamaba Chico, no dejaba de ir y venir hasta la puerta, mirándolo con esos ojos grandes, miel oscura, como si quisiera decirle algo, hasta que en un momento no aguantó más. Rasguñó la madera y soltó un gemido agudo, insistente, que al anciano le cortó el alma porque llevaba días escuchando ese mismo llanto en su propio pecho y no sabía cómo sacarlo. «Ya voy, Chico, ya voy, calma», murmuró con esa voz cansada que usaba ahora más para consolar al perro que a sí mismo. Abrió la puerta y el aire frío le pegó de frente, trayendo el olor a tierra mojada, a hojas secas, a humo distante de alguna chimenea de otro rancho perdido. Chico salió disparado hacia el fondo de la casa, por un senderito de barro marcado por sus propias patitas, y se detuvo frente a un pedazo de tierra endurecida, cubierta de raíces finas y pedacitos de piedra. Allí empezó a cavar con una desesperación que no era normal, lanzando terrones hacia atrás, moviendo las patas con tanta fuerza que la tierra le ensuciaba el hocico y las orejas. Don Emilio se acercó despacio, con las rodillas quejándose a cada paso, sintiendo bajo las botas el suelo frío, húmedo, mientras el viento le colaba por el cuello del abrigo raído y le hacía arder la piel del rostro. «¿Qué haces, loco? No hay nada ahí», dijo. Primero, pero se quedó mirando, porque había aprendido que, en su vida reciente, el único que realmente parecía saber lo que hacía era ese perro. Los demás, su familia, sus hijos, habían tomado la decisión más fácil: sacarlo del pequeño departamento donde siempre había vivido, decirle que la ciudad no era lugar para un viejo, que en aquella cabaña tendría aire limpio, silencio, paz. Así dijeron, pero la verdad era que nadie quería hacerse cargo de sus remedios, de sus recuerdos y de su lentitud, así que lo llevaron, lo dejaron con unas pocas cosas y se fueron, prometiendo llamar, prometiendo visitar, promesas que se perdieron en la carretera igual que el humo del escape. Mientras recordaba todo eso, Chico soltó un ladrido distinto, un ladrido corto, sorprendido, y empezó a rascar con más cuidado, como si hubiera encontrado algo duro. El anciano se inclinó con dificultad, sintiendo el tirón en la espalda, y vio que, bajo la capa de tierra, aparecía algo metálico, una esquina, oxidada, sucia, pero claramente artificial. «¿Qué demonios?», murmuró, y con las manos, a pesar del dolor en los dedos, empezó a ayudar al perro, removiendo la tierra húmeda, sintiendo bajo las uñas el barro frío, hasta que quedó expuesta una caja mediana, de metal oscuro, con un candado viejo cubierto de óxido. La caja estaba pesada, incrustada en la tierra como si llevara allí décadas. El corazón de don Emilio empezó a latir más rápido, no por ganancia, sino por ese instinto humano que,
Despierta cuando uno encuentra algo escondido, algo que no debería estar allí, algo que parece susurrar, ábreme y sabrás. La levantó con esfuerzo, la tierra se desprendía a trozos y la llevó hasta la mesa dentro de la cabaña. El perro lo seguía moviendo la cola, pero no como cuando esperaba comida, sino como cuando había encontrado un tesoro adentro. El silencio era aún más denso, apenas quebrado por el crepitar tímido del fuego, el olor a humo, a café viejo y a perro mojado. Don Emilio pasó la mano por la superficie fría de la caja, sintiendo la textura áspera, el óxido que raspaba la piel, y notó algo grabado en la tampa. Tuvo que acercar la lámpara, ajustarse los lentes, entrecerrar los ojos, y cuando por fin consiguió leer, el mundo se le detuvo. Allí, marcado con letras simples, estaba su propio nombre, Emilio Herrera, seguido de una fecha muy antigua, anterior incluso a su nacimiento. Un escalofrío le subió por la espalda, tan fuerte que por un momento tuvo que sentarse, porque era imposible. Él nunca había visto esa caja antes, nunca había estado en ese lugar antes de que lo abandonaran allí, y sin embargo su nombre estaba grabado, como si aquella caja hubiera estado esperándolo desde mucho antes de que él existiera. Mirando la caja, pensando en cómo aquella historia parecía imposible, tal vez vos ya esté imaginando lo que podría haber dentro. Así que dime en los comentarios qué crees que escondía esta caja enterrada en el patio de una cabaña olvidada. Mientras, te sigo contando cómo ese hallazgo cambió todo. Don Emilio se quedó un rato inmóvil, con los dedos apoyados sobre las letras, como si quisiera comprobar que no era una ilusión. Recordó la cara de sus hijos cuando le dijeron que no podían continuar cuidándolo. Recordó el silencio incómodo, las frases hechas, «Es por tu bien, papá. Allá vas a estar más tranquilo». Recordó cómo el auto se alejaba levantando polvo mientras Chico lloraba en el asiento trasero, y pensó que, si la vida había sido capaz de traerlo hasta esa cabaña para dejarlo solo, también podía ser capaz de esconder allí respuestas que él ni siquiera sabía que estaba buscando. Buscó una herramienta, un viejo martillo, una llave de fenda torta, y empezó a luchar con el candado. Cada golpe hacía un ruido seco, metálico, que resonaba en la madera de la cabaña y se mezclaba con el silbido del viento entrando por las rendijas. Chico observaba con la cabeza inclinada, orejas atentas, como si entendiera que algo muy grande estaba a punto de suceder. Después de algunos minutos, el candado cedió con un chasquido, el metal se partió, cayendo sobre la mesa. El corazón de don Emilio parecía querer escapar del pecho. Las manos le temblaban tanto que tuvo que respirar hondo antes de levantar la tapa. El olor que salió de la caja fue una mezcla de moho, papel viejo y algo dulcemente familiar, como el perfume leve de su madre cuando él era niño. Dentro encontró paquetes envueltos en telas amarillentas, cartas atadas con cordel y debajo de todo, una pequeña bolsa de cuero pesada que tintineó con un sonido inconfundible. Sacó primero las cartas, porque el sonido del metal podía esperar. Había algo más urgente en esas hojas gastadas. La primera estaba dirigida a quien lleve el nombre de Emilio Herrera y llegue a esta tierra. La letra era antigua, inclinada, fuerte, escrita con tinta que se había corrido en algunos puntos, pero aún legible. Don Emilio tragó saliva, las manos sudorosas, y empezó a leer en voz alta, aunque nadie más estuviera allí para escucharlo, excepto Chico y la propia cabaña. La carta contaba la historia de un hombre de otro tiempo, un antepasado del que él nunca había oído hablar, alguien que había vivido en esa misma región cuando todo aquello eran apenas campos y bosque, que había trabajado la tierra con las manos, plantando, cosechando, criando animales, construyendo con su esposa una vida sencilla pero digna. El hombre de la carta se llamaba también Emilio Herrera, y decía que escribía aquello sabiendo que algún día uno de sus descendientes
alguien que llevara su nombre, encontraría esa caja, porque él mismo la enterrara en aquel lugar para proteger lo poco pero valioso que había conseguido juntar antes de ser expulsado de su propia tierra por gente rica que quería quedarse con el valle. A medida que don Emilio leía, el olor a papel viejo parecía volverse más intenso. Las palabras lo envolvían como un eco. Hablaban de injusticias, de contratos falsos, de acuerdos sucios firmados bajo presión, de una familia obligada a abandonar la casa y la tierra que habían trabajado durante años, y de una promesa. Algún día, cuando la vida haya dado muchas vueltas, uno de los nuestros volverá aquí, y este lugar volverá a ser de la familia Herrera. El anciano paró un momento, apoyó la carta sobre la mesa y dejó que los ojos se llenaran de lágrimas, porque de pronto la cabaña ya no era solo una prisión donde lo habían encerrado para olvidarse de él. Era un punto de retorno, un lugar marcado en la historia de su sangre, de sus raíces. Algo dentro de él empezó a encajar, como piezas de un puzzle que nunca había podido armar. Volvió a la carta, que explicaba que en la bolsa de cuero había monedas de oro y algunas joyas sencillas, fruto de años de ahorro escondido, guardado para el futuro de los hijos que nunca pudieron quedarse allí, y que además, entre papeles y documentos, había pruebas de la fraude cometida contra la familia, escrituras, firmas y un mapa señalando los límites originales de la tierra. El antepasado pedía, casi suplicaba, que quien encontrara eso no vendiera rápidamente, que buscara ayuda, que reclamara lo que era suyo, porque más que dinero estaba en juego la memoria de una gente que había sido expulsada de su propio hogar. Don Emilio sintió las manos calientes sobre la mesa, como si alguien se las hubiera puesto encima. Cerró los ojos un instante y en el silencio profundo de la cabaña juraría haber escuchado la voz suave de su madre o la de su abuela, o quién sabe de qué mujer antigua de su familia, diciendo: «No te rindas, mijo». Chico, al sentir que el anciano se emocionaba, apoyó el hocico en su pierna, respirando suave, ofreciendo ese consuelo silencioso que solo los perros saben dar. Con los dedos aún temblorosos, don Emilio abrió la bolsa de cuero, y el brillo opaco del oro, apagado por los años pero todavía intenso, llenó la cabaña con una luz diferente, pequeña pero vibrante. Monedas, algunas cadenas, un anillo sencillo, nada que un millonario consideraría grandioso, pero para él aquello era más de lo que había tenido en toda su vida. Se le ocurrió, por primera vez desde que lo abandonaron allí, que tal vez no estaba condenado a pasar sus últimos años dependiendo de la buena voluntad de unos hijos apurados, que tal vez podía decidir, moverse, recuperar algo que ni siquiera sabía que le pertenecía. Pero junto con esa chispa de esperanza vino el miedo, un miedo nuevo. Si esa historia era cierta, si esos documentos realmente probaban que aquella tierra había sido robada, significaba que los dueños actuales, o los que se creían dueños, no verían con buenos ojos que un viejo y su perro aparecieran de repente reclamando derechos antiguos, y la vida le había enseñado que la gente capaz de robar una tierra no solía ser gente tranquila. Mientras el viento golpeaba las paredes y la lluvia fina empezaba a repiquetear en el techo, don Emilio siguió leyendo las otras cartas que detallaban nombres, fechas, el nómedo abogado que años atrás había intentado ayudar a la familia y había sido silenciado, los rumores de que una empresa grande planeaba, algún día, construir en el valle, transformar el lugar en un complejo turístico, arrasando con árboles, con el arroyo, con todo lo que sus antepasados habían cuidado. Cuanto más leía, más claro se hacía que su abandono en esa cabaña no había sido apenas una casualidad dolorosa, sino parte de una historia mucho más grande que él. Una historia que cruzaba generaciones, injusticias y silencios. Se levantó,
Caminó hasta la puerta, la abrió, y el aire frío lo golpeó otra vez, pero ahora, en lugar de sentir apenas la soledad cortándole la cara, sintió también el cheiro da terra, del bosque, de las montañas a lo lejos, como si el propio paisaje le estuviera diciendo: «Esta también es tu casa». Chico salió detrás, olfateando la tierra removida donde había estado la caja, y luego levantó la cabeza, atento, como si hubiera escuchado algo que el viejo todavía no podía oír. Y tal vez era cierto, porque allá abajo, en la carretera que llevaba al pueblo, empezaba a aparecer más movimiento de lo normal. Camiones, pickups, gente extraña, hombres con cascos, con botas, con carpetas en la mano. La empresa de la que hablaban las cartas tal vez ya había empezado a acercarse, sin saber que, encima de esa tierra, un anciano que creían insignificante acababa de descubrir que llevaba el nombre de quien un día había prometido pelear por... En todo aquello, y mientras esa conciencia se asentaba en su pecho, don Emilio entendió que la historia que había empezado con un abandono triste y silencioso estaba apenas dando la vuelta hacia una reviravolta que nadie, ni siquiera él, habría podido imaginar. Y es precisamente en ese momento cuando don Emilio aún tenía el olor a papel viejo prendido en los dedos y el peso de la historia de su familia cayendo sobre los hombros, que algo empezó a cambiar en el aire, como si el bosque entero contuviera la respiración, porque mientras él miraba esos camiones lejanos, perdiéndose entre la neblina del camino, sintió que el destino, ese que nunca le había prestado atención, estaba dando un paso hacia él, un paso lento pero firme, de esos que uno reconoce en los huesos antes de entenderlos con la cabeza. Y te digo algo, si has llegado hasta aquí, si te conmueve o te intriga saber qué va a pasar con este anciano que parecía destinado a desaparecer en silencio, aprovecha para suscribirte y dejar tu comentario. Porque este tipo de historias solo vive cuando alguien las escucha, y tú eres ahora parte de ella. Don Emilio retrocedió lentamente, cerró la puerta de la cabaña y se apoyó en ella, sintiendo el latido acelerado, no de miedo, sino de anticipación, algo que no sentía desde hacía décadas, desde cuando aún caminaba fuerte, aún soñaba con viajes simples, aún tenía a su esposa riéndose en la mesa mientras él contaba historias tontas. Chico dio un par de vueltas y se acomodó junto a la mesa, vigilando la caja abierta como si fuera un tesoro sagrado, y en cierto modo lo era, porque esa caja no contenía solo oro ni papeles viejos, contenía la llave de su propia libertad, o al menos de una parte de ella. Pasó horas revisando cada documento, cada carta, cada detalle, hasta que encontró un sobre más pequeño, sellado con una frase escrita a mano: «Para cuando ya no puedas más». Esas palabras lo hicieron respirar hondo. Se quedó quieto, con el sobre entre los dedos, como si tuviera miedo de abrirlo, porque había un peso emocional allí que podía romperlo. Pero también sabía que, si estaba en esa caja, era porque el antepasado había querido dejar algo importante para el momento más duro, así que rompió el sello, despacio, con respeto, y sacó una carta escrita con una caligrafía más suave, femenina, probablemente la esposa del primer Emilio. Las letras hablaban de cansancio, de lágrimas tratadas de esconder de los hijos, de noches enteras empaquetando cosas antes de abandonar el valle. Hablaban del amor profundo por la familia, pero también del dolor de ver cómo la injusticia arrancaba todo lo que habían construido. Y la carta terminaba con una frase que a don Emilio le hizo temblar el alma: «Si algún día vuelves a nuestras tierras, incluso si nadie más te quiere allí, recuerda que estas montañas no olvidan tu nombre». Y fue en ese instante que algo se encendió en él, una especie de calor interno que le recorrió los brazos, el pecho, el cuello, como si la propia tierra de la que hablaban las cartas estuviera reconociéndolo, diciéndole:
Por fin regresaste. Pero no tuvo mucho tiempo para asimilar ese sentimiento, porque un golpe seco sonó en la ventana, un golpe corto, duro, como si una piedra hubiera chocado contra el vidrio. Chico se levantó de inmediato, erguido, gruñendo bajo, con el lomo erizado. Don Emilio se acercó despacio, apartó un poco la cortina con 2 dedos y vio algo que le cortó la respiración. Alguien había dejado allí, apoyado en el alféizar, un papel doblado, marcado con una gran mancha de tierra húmeda. Lo abrió con manos temblorosas, y adentro solo había una frase escrita con letra apurada, casi agresiva. Sabemos lo que encontraste. Al leer eso, sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima. Un frío que venía desde la columna, desde lugares donde viven los temores más antiguos, guardados para momentos en que la vida se convierte en algo frágil. Miró hacia afuera pero no vio a nadie. Solo la niebla moviéndose entre los troncos, solo sombras largas que el viento arrastraba entre los pinos. Cerró la ventana con cuidado, respirando agitado, la mano apoyada en la madera como quien intenta sostenerse, y entendió que ya no estaba protegido por el anonimato, que su abandono ya no lo hacía invisible, que alguien, quizá la empresa, quizá alguien del pueblo aliado a ellos, sabía que él había encontrado algo que no debía, y la certeza de que no estaba solo, aunque fuera en el peor sentido, le apretó el pecho. Se sentó otra vez frente a la mesa, el perro pegado a su pierna, y durante largo rato escuchó únicamente el sonido del viento golpeando las paredes, el crujido del techo, el latido fuerte en los oídos. Pero entre todo ese ruido hubo algo más, un pensamiento que se abrió paso como una semilla brotando en tierra dura. Si ellos saben lo que encontré, significa que alguien más también ha estado vigilando esta cabaña. Y esa idea, tan peligrosa como lógica, lo hizo sentir algo que no había sentido desde que era joven. Un sentimiento contradictorio, mezcla de miedo y desafío, como si la injusticia que había perseguido a su familia durante generaciones hubiera vuelto para enfrentarse a él específicamente. Él, el viejo abandonado, el hombre que nadie creía capaz de nada, y tal vez por eso precisamente la vida lo había puesto allí. Porque nadie sospecha de un anciano solitario, nadie espera que un hombre olvidado se convierta en el dueño de la verdad. La caja seguía abierta sobre la mesa, con su pequeño brillo dorado iluminando la madera como si fuera un fuego diminuto. Y don Emilio, mientras respiraba hondo, entendió que ese brillo era también un llamado, algo que decía que había llegado la hora de levantarse, de moverse, de buscar respuestas. Porque si no lo hacía él, nadie lo haría, y entonces, con movimientos lentos, guardó las cartas en una bolsa, escondió la caja debajo de una tabla del piso que estaba floja desde que llegó, y metió los documentos más importantes en el interior de su abrigo justo contra el pecho, como si fueran un escudo. Abrió la puerta de la cabaña, el viento frío le golpeó de lleno. Chico salió y olió el aire con nerviosismo. La neblina se movía pesada, espesa, entre los árboles, como si ocultara figuras que él no podía ver. Don Emilio cerró la puerta con llave, aunque sabía que una simple llave no lo protegería de nadie realmente decidido, y caminó hacia el sendero que llevaba al pueblo, con el corazón acelerado y las piernas temblorosas, pero con una determinación que lo empujaba hacia adelante. Cada paso sonaba distinto en el barro húmedo, cada crujido de rama a lo lejos parecía un aviso, cada sombra entre los pinos lo hacía mirar hacia atrás. Pero aún así siguió caminando, porque hay momentos en los que uno ya no puede volver atrás, momentos en los que la vida de pronto exige valentía, y esa exigencia había llegado para él mucho más tarde de lo que esperaba, pero había llegado, y ahora iba a asumirla, aunque fuera temblando, aunque fuera solo, aunque fuera con el único compañero que jamás lo había abandonado.
Un perro de ojos tristes que parecía ver mucho más de lo que los humanos imaginan, y mientras avanzaba por ese bosque denso, frío y silencioso, don Emilio no sabía todavía que ese camino lo llevaría directamente hacia la parte más peligrosa, más dolorosa y más reveladora de toda su vida, pero estaba a punto de descubrirlo. Y mientras don Emilio avanzaba por ese sendero estrecho, sintiendo cómo la humedad le calaba hasta los huesos y cómo cada paso parecía resonar demasiado fuerte en medio del silencio del bosque, empezó a percibir algo distinto en el aire, un murmullo lejano, como voces ahogadas por la neblina, o tal vez el eco de algo que se movía entre los pinos, pero no sabía si eran personas, animales, o simplemente su mente intentando advertirle de un peligro que aún no podía ver. Chico caminaba pegado a su pierna, inquieto, con las orejas levantadas y el cuerpo tenso, como si cada músculo estuviera preparado para reaccionar en cualquier momento, y eso solo aumentaba la sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo que no podía evitar. Y te digo, si esta historia te tiene agarrado, si estás sintiendo ese mismo nudo en el estómago que siente don Emilio ahora, deja un comentario diciendo dónde crees que lo están vigilando, porque tu opinión también forma parte del camino que él está recorriendo. El sendero se hizo más oscuro a medida que la neblina se espesaba. Los árboles se alzaban altísimos, rectos como columnas, y el viento producía un silbido raro al pasar entre las ramas, un silbido que sonaba casi como un lamento, como si el bosque recordara algo antiguo, algo que no había sido resuelto. Don Emilio apretó los documentos contra su pecho por debajo del abrigo, sintiendo el papel frío y rígido rozándole la piel, como si eso lo mantuviera anclado a la realidad en medio de la confusión y el miedo, porque ahora sabía que no podía permitirse perder ni una hoja de lo que había encontrado. Esas pruebas eran lo único que podía protegerlo, y al mismo tiempo lo que más lo ponía en peligro. Al fin, llegó al cruce del sendero que llevaba a la carretera de tierra, pero cuando dio el primer paso para salir del bosque, Chico gruñó de forma tan brusca que el anciano se detuvo en seco. El perro se interpuso delante, mirando fijamente hacia la derecha, hacia un punto entre los árboles, donde la neblina era más densa. Don Emilio entrecerró los ojos y vio algo moverse, una silueta oscura, inmóvil al principio. Luego un paso, apenas un paso, pero suficiente para que él entendiera que no estaba solo. La figura no habló, no avanzó, no retrocedió, solo estaba allí, observando, esperando, como si supiera exactamente quién era él y qué llevaba escondido bajo el abrigo. Don Emilio sintió el corazón martillarle en el pecho, pero, aún así, no retrocedió, se mantuvo firme, respirando hondo, intentando no mostrar miedo, y dijo con voz temblorosa pero clara: «¿Quién está ahí?» Silencio. Apenas el viento moviendo las ramas, apenas Chico temblando de tensión. Entonces la figura dio otro paso, apenas lo suficiente para revelar el brillo de algo, una linterna pequeña o tal vez el reflejo de un metal, y luego desapareció entre la neblina como si nunca hubiera estado allí. Don Emilio quedó paralizado unos segundos, intentando entender si lo que había visto era real, pero el bosque no deja espacio para la imaginación cuando un perro está así de tenso, porque los animales sienten lo que los humanos no pueden ver. «Vámonos, Chico», murmuró apurado, jalando levemente el collar del perro, no porque quisiera forzarlo, sino porque temía que se quedaran demasiado tiempo en un lugar donde claramente no debían. Caminaron más rápido, casi a paso de marcha, el barro salpicando los pantalones, el viento helado cortando las mejillas, la respiración del anciano volviéndose entrecortada, pero aún así avanzó sin detenerse, porque sabía que ahora estaba siendo observado, perseguido quizá, aunque de forma silenciosa, sigilosa, de esa manera que usan personas que no quieren ser vistas. Cuando por fin llegó a la carretera, el aire le pareció un poco menos pesado, pero la inseguridad no lo soltó.
El mundo adelante no era más seguro que el bosque atrás. Miró hacia ambos lados del camino, buscando movimiento, autos, algo, pero no había nadie, solo árboles y niebla, cubriendo todo como una manta gris. Empezó a caminar hacia el pueblo, apretando los labios, sintiendo las piernas débiles, pero empujado por una fuerza que ya no venía de sus músculos, venía del deber, de la memoria, de esa promesa enterrada que encontró entre las cartas. El camino parecía más largo de lo que recordaba, cada sombra lo hacía mirar hacia atrás, cada ruido lo hacía acelerar el paso. Pero finalmente, luego de una caminata que lo dejó sudado a pesar del frío, vio las primeras casas del pueblo asomarse entre la neblina, techos de chapa, paredes de madera, humo saliendo de chimeneas, y un alivio leve, muy leve, empezó a asomar en su pecho. Pero apenas cruzó la entrada del pueblo, se dio cuenta de que algo no estaba bien, porque normalmente esa carretera solía estar tranquila, silenciosa, pero ahora había un vehículo estacionado a un costado, un vehículo oscuro, grande, con los vidrios polarizados, lejos de cualquier casa, como si estuviera esperando. Chico gruñó de nuevo. Bajito, casi imperceptible, don Emilio sintió una punzada en el estómago. Ese vehículo no era de nadie del pueblo, lo sabía por instinto, por lógica, por miedo, y justo cuando pensaba en retroceder, la puerta del conductor se abrió lentamente, y un hombre bajó, alto, robusto, con un abrigo largo y oscuro, que se acomodó el cuello como si no tuviera prisa, como si no hiciera frío, como si estuviera absolutamente seguro de sí mismo, y eso era precisamente lo que lo hacía tan peligroso. El hombre dio unos pasos hacia él. El sonido de las botas sobre la gravilla se mezclaba con el latido fuerte en los oídos de don Emilio, y con una voz grave, cortante, dijo: «Señor Herrera, necesitamos hablar». Y esa frase, esa forma de nombrarlo, como si lo conocieran desde siempre, como si ya hubieran estado investigando cada detalle de su vida, hizo que un escalofrío le recorriera la espalda, porque entendió que aquello que había visto en el bosque no era un accidente, no era una sombra, no era imaginación, era vigilancia, era seguimiento, era presión, y que ahora frente a él se encontraba la primera pieza visible de una amenaza mucho mayor que todavía no lograba comprender, pero que estaba a punto de enfrentar. El hombre se acercó con pasos firmes pero calculados, como si midiera la distancia exacta para no parecer agresivo, aunque cada movimiento suyo transmitía peligro, autoridad y una confianza helada que solo poseen aquellos que están acostumbrados a salirse siempre con la suya. Don Emilio sintió como Chico retrocedía medio paso, tensando el cuerpo, el lomo erizado, los ojos fijos en aquel desconocido, como si su instinto hubiera reconocido algo que los humanos tardan en percibir. Y te digo, si tú también estás sintiendo ese nudo en la garganta que siente él ahora, ese presentimiento oscuro de que este hombre no vino a conversar, sino a advertir, no olvides dejar tu comentario diciendo qué crees que este sujeto realmente quiere, porque tu opinión hace que la historia viva más allá de mis palabras. El desconocido se detuvo a unos 2 metros, lo suficiente para hablar sin levantar la voz, pero también para que don Emilio pudiera ver el brillo metálico en su cinturón, no un arma a la vista, pero sí algo que no dejaba de inquietar. El hombre lo miró de arriba a abajo, como si evaluara su fragilidad, como si confirmara que ese anciano no representaba amenaza alguna, y sonrió apenas, una sonrisa fina, de esas que no alcanzan los ojos. «Lo hemos estado buscando», dijo. Y don Emilio sintió la garganta cerrarse, pero aún así respondió, con la voz ronca por el frío y el miedo: «Yo no tengo nada que ustedes necesiten». El hombre ladeó la cabeza, como si aquella respuesta fuera ingenua, casi infantil. «Al contrario, señor Herrera, creemos que ahora tiene algo muy importante en su poder, algo que no debería haber encontrado».
Esa frase cayó como un golpe seco en el pecho del anciano. Sintió cómo se le entumecían las manos dentro de los bolsillos del abrigo, donde ocultaba los papeles antiguos que había recogido de la caja, y entendió que no podía permitir que aquel hombre se acercara más. Por instinto, retrocedió un paso, pero el desconocido levantó una mano. Ese gesto de falsa calma que usan los que quieren controlar una situación sin levantar la voz. Tranquilo, nadie quiere lastimarlo. Queremos conversar, llegar a un acuerdo, evitar problemas. Don Emilio apretó los dientes, porque había escuchado esas palabras antes, en otros tiempos, en otras bocas, siempre antes de que alguien le quitara algo, su esposa, su casa, su vida tranquila, y ahora sentía que estaban a punto de hacer lo mismo con esta última oportunidad que le había sido entregada por el destino. Chico gruñó más fuerte, adelantándose medio paso como si quisiera interponerse, y el hombre fijó los ojos en el perro, con cierta molestia. Sería mejor que controle a su animal, dijo, y solo ese detalle bastó para que don Emilio sintiera cómo dentro de él algo viejo, muy viejo, se despertaba, una indignación profunda que llevaba guardada años, así que respiró hondo, clavó los talones en la tierra y dijo con voz temblorosa pero firme: «Yo no voy a hablar con usted aquí, ni con nadie que me sigue por el bosque». Al escuchar eso, el rostro del desconocido cambió ligeramente, como si no esperara que el anciano tuviera el coraje de decirlo en voz alta, y se acercó un paso pequeño, apenas medio metro, pero suficiente para que don Emilio sintiera de cerca el olor del perfume caro que llevaba, mezclado con el olor del cuero mojado del abrigo, y aquel aroma le recordó inmediatamente otra época, una época que él había preferido olvidar, cuando era joven y trabajaba como cuidador en una finca rica, donde hombres vestidos igual que éste daban órdenes sin mirar a nadie a los ojos, y ese recuerdo, tan inoportuno, lo hizo temblar un poco. El desconocido lo miró fijo y dijo con más frialdad: «Usted tiene documentos que no entiende, papeles viejos que pueden causarle muchos problemas. Queremos ayudarlo a resolver eso sin complicaciones. Podemos ofrecerle un trato». Don Emilio sintió una mezcla de rabia y miedo, porque esa frase era idéntica a la que su antepasado había descrito en la carta, esa misma promesa amable que usaban para despojar a la gente de la tierra en aquel tiempo. «No quiero su trato», dijo él, apretando el pequeño bulto de papeles bajo el abrigo. «Yo sé lo que encontré, y sé que no pertenece a ustedes». El hombre entrecerró los ojos. La sonrisa desapareció, la máscara de cortesía cayó, y lo que quedó en su lugar fue una expresión fría, dura, peligrosa. «Señor Herrera», dijo en un tono que ya no fingía suavidad, «no nos subestime. Sabemos que usted está solo. Sabemos que vive aislado. Sabemos que es vulnerable. Y sabemos que la gente como usted no suele resistir mucho cuando las cosas se complican». Chico ladró. Un ladrido fuerte que retumbó por la calle vacía, haciendo eco entre las casas. El desconocido dio un paso atrás, sorprendido por la reacción del perro. Y aprovechando ese instante, don Emilio retrocedió lo suficiente para empezar a caminar hacia dentro del pueblo, sin darle la espalda, moviéndose despacio, pero decidido. «He dicho que no», repitió, y el hombre lo observó con ojos estrechos, como un depredador midiendo a su presa, pero no lo siguió. Quizás porque sabía que allí, en plena entrada del pueblo, podrían verlo, o tal vez porque estaba esperando otro momento, uno más conveniente, uno más oscuro. Don Emilio siguió caminando con las piernas temblando, sintiendo cada músculo protestar, pero empujado por una determinación que se fortalecía con cada paso, cuando por fin se alejó lo suficiente, cuando el vehículo quedó atrás. Como una sombra inquietante perdida entre la neblina, el anciano soltó un suspiro largo, profundo, y se apoyó en la pared de la primera casa del pueblo, intentando recuperar la respiración. Chico se acercó, lo olió, le lamió la mano,
como si quisiera asegurarse de que estaba bien, y poco a poco, conforme avanzaban por las calles de tierra, el sonido familiar de gallinas, de niños jugando, de puertas abriéndose, empezó a reemplazar el silencio angustiante del bosque. Pero aún así, la sensación de ser observado no lo abandonaba, no mientras esa frase seguía resonando en su mente. Sabemos lo que encontraste. Y aunque todavía no lo sabía, esa frase sería el comienzo de una cadena de acontecimientos que pondrían a don Emilio en el corazón de un conflicto que no solo afectaría su vida, sino la del pueblo entero, porque lo que él llevaba debajo del abrigo, esos papeles frágiles y amarillentos, eran mucho más que recuerdos de un pasado injusto. Eran una amenaza directa para quienes habían mantenido el poder en esa región durante generaciones. Don Emilio avanzó por las calles de tierra del pueblo, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en el cuello. Cada paso parecía empujar el miedo hacia abajo y la determinación hacia arriba, aunque el temblor en sus manos seguía allí, recordándole que no era un hombre joven, que su cuerpo ya no tenía la resistencia de antes, pero aún así, algo dentro de él seguía empujándolo, algo que tenía que ver con esas cartas, con ese nombre grabado en la caja, con esa historia antigua que lo había elegido sin pedir permiso. Chico caminaba pegado a su pierna, todavía alerta, mirando hacia atrás cada pocos segundos, como si esperara ver al hombre del abrigo oscuro aparecer en cualquier momento, acechando desde la neblina, observando desde las sombras, y esa ansiedad del perro hacía que don Emilio sintiera que el peligro no había quedado atrás, sino que estaba siguiéndolo, silencioso, pegado a sus pasos. Cuando llegó a la pequeña plaza central del pueblo, sintió el alivio tenue de ver gente, ver movimiento, ver vida normal, señoras saliendo de una tienda con bolsas, un niño jugando con una pelota, un anciano barriendo el frente de su casa, y por un momento quiso creer que todo aquello era suficiente para protegerlo, que nadie se atrevería a hacerle daño en un lugar tan abierto, con tantas miradas, pero la carta, la caja, el hombre en la carretera, nada de eso era una coincidencia, y él lo sabía. Por eso caminó directo hacia la única persona que recordaba del pueblo, un viejo, conocido de su juventud, alguien con quien había trabajado décadas atrás, cuando todavía tenía fuerza para cargar sacos de maíz y arreglar techos bajo el sol, un hombre llamado Ramón, dueño de una pequeña tienda que siempre olía a tabaco, café y madera vieja. Empujó la puerta que sonó con un campanilleo metálico, y allí estaba, detrás del mostrador, con la espalda encorvada y el sombrero de siempre. Ramón levantó la vista y por unos segundos no lo reconoció, pero luego sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. «Dios santo, de Emilio, ¿eres tú?», dijo con una mezcla de sorpresa y pena, porque ningún amigo espera reencontrar a alguien en un estado así, tan delgado, tan cansado, tan diferente al hombre que un día conoció. Don Emilio asintió apenas, sin fuerzas para explicaciones largas, y Ramón salió del mostrador. Lo abrazó con esa fuerza suave de los viejos y dijo: «¿Qué te pasó, hermano? ¿Por qué estás aquí solo? ¿Dónde está tu familia?». Esas preguntas eran como cuchillos en el pecho, pero don Emilio respiró hondo y respondió: «Luego te cuento, ahora necesito ayuda». Ramón lo miró con seriedad inmediata, como quien entiende que no se puede perder tiempo con detalles cuando el problema es grave. «Ven, siéntate», dijo, llevándolo a la parte de atrás de la tienda, donde había una mesa de madera y 2 sillas gastadas. El olor a café recién hecho llenaba el aire y hacía que la cabaña pareciera un lugar más cálido que el resto del mundo. Chico se acostó a los pies del anciano, aún alerta, moviendo las orejas al menor ruido. Don Emilio colocó los papeles sobre la mesa, pero sin mostrarlos aún, como si quisiera medir primero la reacción del amigo. «Ramón, encontré algo en la cabaña, algo que no entiendo del todo, pero sé que es peligroso». El viejo inclinó la cabeza, frunciendo el ceño. «¿Peligroso? ¿Qué diablos puede haber en esa cabaña? Ahí solo enviaban a la gente que querían olvidar».
Esa frase le dolió a don Emilio más de lo que esperaba, porque sabía que era verdad. Su familia lo había dejado allí como quien deja una silla vieja en el patio. Pero no era el momento de pensar en eso. Abrió la bolsa y sacó las cartas con manos temblorosas, extendiéndolas sobre la mesa. Ramón se puso los lentes, tomó la primera carta, y conforme leía su rostro se transformaba primero en sorpresa, luego en incredulidad, luego en algo muy parecido al miedo. «Emilio, esto es serio, muy serio», murmuró, pasando página tras página con dedos que le temblaban un poco. «¿Tú entiendes lo que esto significa?» Don Emilio asintió despacio. «Creo que sí, pero no sé cómo enfrentar algo así». Ramón apoyó ambas manos sobre la mesa y dijo: Esto puede cambiar todo. Esta tierra, este pueblo, esa empresa maldita. Ellos no van a dejarlo así, Emilio. Ellos te van a buscar, te van a presionar. Ya debes haberlos visto, ¿verdad?» Esa última frase cayó sobre el anciano como una confirmación de algo que él no quería admitir en voz alta. Pero sí, ya los había visto, ya había hablado con uno, ya había sentido la amenaza en la piel. «Sí», dijo en voz baja, «me encontraron antes de llegar al pueblo. Dijeron que querían un trato». Ramón cerró los ojos un instante, respirando como quien intenta controlar la rabia. «Un trato, sí, claro, un trato. Esos perros jamás usan la fuerza primero, siempre empiezan con palabras bonitas, promesas vacías, amenazas disfrazadas de consejos, y cuando uno se da cuenta ya no tiene nada». Don Emilio sintió un nudo en la garganta, porque era exactamente eso, exactamente lo que había sentido cuando aquel hombre lo llamó vulnerable, como si fuera una presa fácil. Ramón continuó: «Esto no puedes guardarlo tú solo, Emilio. Esto hay que mostrarlo, hay que llevarlo al notario, hay que reunir gente, hay que poner esta historia a la luz antes de que ellos te encierren en un rincón del que no puedas salir». Don Emilio bajó la mirada, acariciando la cabeza de Chico, que seguía atento a cada palabra. «Tengo miedo, Ramón, no por mí, sino porque siento que no voy a tener fuerzas para enfrentar algo tan grande». Ramón lo miró con una mezcla de tristeza y orgullo. «Hermano, la vida te trajo hasta aquí por una razón. Nadie encuentra una caja enterrada con su propio nombre por casualidad. Eso es un llamado, una deuda que la historia quiere cobrar, y te tocó a ti». Don Emilio sintió un escalofrío, porque esa idea lo perseguía desde el momento en que vio la inscripción en la caja. Un llamado, un destino, una responsabilidad, que él no había pedido, pero que no podía rechazar. Ramón tomó las cartas, los papeles, y dijo: «Vamos a ir donde el notario, él sabrá qué hacer, y después iremos a hablar con el alcalde y con quien haga falta, pero no puedes estar solo. Ellos vienen por ti, Emilio, vienen rápido». Justo cuando Ramón dijo eso, la campanilla de la tienda sonó, un sonido leve pero que hizo que Chico se levantara de un salto, ladrando fuerte. Ramón frunció el ceño, caminó hacia la puerta del frente y miró por la ventana, y su rostro se volvió pálido. «Emilio», dijo en un susurro grave, «son ellos». Don Emilio se levantó con dificultad, sintiendo cómo las piernas le fallaban por un segundo, y se acercó despacio, sin querer asomarse demasiado, pero suficiente para ver, a través del vidrio empañado, una figura conocida bajando de un vehículo oscuro, la misma figura que había encontrado en la carretera, el hombre del abrigo largo, acompañado esta vez por otro sujeto más joven, más inquieto, con los ojos moviéndose de un lado a otro como si buscara algo o a alguien. Ramón cerró la cortina de golpe, respirando con dificultad. «No podemos dejar que te vean aquí. No ahora, no con estos papeles». Don Emilio sintió que el miedo volvía a cerrarle el pecho, pero también sintió otra cosa, una chispa de valentía que no venía de él, sino de la gente que escribió esas cartas, de su antepasado, de su esposa, de todas las personas que habían sufrido antes que él. «¿Qué hacemos?», preguntó con la voz baja y
Y tensa, Ramón miró a su alrededor rápido, evaluando, pensando, midiendo riesgos, y dijo: «Hay una puerta atrás, por la bodega. Saldrás por ahí, rodearás las casas y llegarás al camino viejo. Yo los entretengo, pero tienes que moverte ya». Don Emilio tragó saliva, tomó los papeles, los guardó bajo el abrigo y siguió a Ramón hacia la parte trasera de la tienda. Chico, pegado a sus pasos. El olor a madera vieja y café quedando atrás mientras entraban en una bodega estrecha llena de cajas, sacos de harina y herramientas viejas. Ramón abrió la puerta trasera, que chirrió con un sonido que hizo que ambos se tensaran. «Ve, rápido, y no te detengas», dijo él. Don Emilio lo miró un segundo apenas para agradecerle con los ojos, porque no tenía palabras suficientes. Y luego salió al callejón detrás de la tienda, sintiendo cómo el aire frío le mordía la cara de nuevo. La neblina lo envolvió como un manto, y Chico salió a su lado, mirando hacia todos lados, atento, cuidadoso, y mientras el anciano empezaba a caminar por ese callejón estrecho, sabiendo que cada segundo contaba, escuchó detrás de él, dentro de la tienda, la voz grave del hombre del abrigo oscuro diciendo: «Buenos días, señor. Estamos buscando a alguien». Y supo que el tiempo que Ramón había ganado para él era mínimo, frágil, peligroso, y que a partir de ese momento cada decisión iba a significar la diferencia entre perderlo todo o recuperar aquello que había estado enterrado durante generaciones. Don Emilio avanzó por el callejón estrecho con el corazón en la boca, sintiendo el olor a humedad, a basura vieja y a tierra pisoteada mezclarse con el frío de la mañana que todavía no había terminado de clarear. Las paredes de las casas a cada lado estaban tan cerca que casi podía tocar ambas al mismo tiempo si estiraba los brazos. Y cada paso que daba resonaba en su propia cabeza como si fuera demasiado ruidoso, como si el eco lo estuviera delatando. Chico caminaba pegado a su pantorrilla, mirando hacia atrás a cada momento, atento a cualquier sonido que viniera desde la tienda, y no tardaron en oírlo. La voz grave del hombre del abrigo oscuro atravesando la pared, como si estuviera al lado. «No queremos molestar, solo buscamos a un anciano que vive en una cabaña. Nos dijeron que podía haber pasado por aquí». Luego la voz de Ramón, más alta de lo normal, con esa cortesía exagerada que usaba cuando estaba nervioso. «Por aquí pasa mucha gente, señor. No sé de quién habla. Yo solo vendo pan, azúcar, tabaco». Don Emilio apretó los dientes, porque sabía que su amigo estaba arriesgándose por él, y una parte de sí mismo, la parte acostumbrada a resignarse, quiso dar la vuelta, regresar, entregarse, decir: «Ya estoy cansado, que se queden con todo». Pero otra parte, nueva, recién despertada en los últimos días, más fuerte de lo que él mismo imaginaba, le dijo que siguiera, que no tirara por la borda la oportunidad que tanto esfuerzo, lágrimas y años habían esperado. Así que agarró aire y avanzó con pasos más rápidos, sus viejas botas resbalando un poco en el barro, el aire cortándole la cara, el pecho ardiendo, pero él insistiendo, porque había comprendido que, cuando la vida te pone una historia en las manos, o la cuentas o te la arrancan. Llegó al final del callejón y se encontró con la parte trasera de otras casas, patios pequeños con gallinas, ropa colgada, perros atados que ladraron. Apenas lo vieron pasar, anunciando su presencia a un mundo que de pronto parecía lleno de ojos. Dobló por un costado, siguiendo un sendero que recordaba vagamente de su juventud, un camino viejo que llevaba hacia las afueras del pueblo, cruzando un pequeño arroyo, y luego conectando con la ruta donde, según las cartas, vivía un notario que había ayudado a su familia en el pasado, o al menos lo había intentado, cuando todavía quedaba algo de justicia en aquel sistema. El frío le apretaba los pulmones, cada respiración era un esfuerzo, pero la imagen del hombre del abrigo oscuro dentro de la tienda, hablando con Ramón,
preguntando por él. Lo empujaba más rápido. Chico corría ahora un poco por delante, volviendo la vista a cada tanto, como si guiara y al mismo tiempo vigilara. Pasaron por detrás de una casa donde una mujer tendía sábanas. La mujer lo reconoció. Abrió la boca como para preguntar algo, pero cuando vio la expresión de urgencia en el rostro del anciano, se limitó a hacer un leve gesto con la mano, como quien dice, «Siga, no he visto nada». Ese pequeño gesto de complicidad, tan simple pero tan humano, le dio un poco de fuerza adicional a don Emilio. Llegaron por fin al borde del pueblo, donde el camino de tierra se abría hacia campos bajos y un riachuelo que sonaba con un murmullo constante. Cruzaron el arroyo saltando sobre unas piedras resbalosas y el agua helada salpicó los zapatos del anciano, calándole los pies, el frío subiéndole por las piernas, pero ya no importaba, porque al otro lado se extendía el camino viejo, flanqueado por arbustos ralos y algunos árboles retorcidos, que llevaba a una casa que él recordaba apenas como una sombra del pasado. La casa donde vivía, según las cartas, un hombre llamado Morales, hijo del notario que había guardado copias de los papeles de su familia muchos años atrás, mientras caminaba, cada vez más lento, porque el cuerpo empezaba a cobrar la factura del esfuerzo. Don Emilio no dejaba de escuchar, muy lejano pero todavía presente, el eco de un motor encendiéndose en el pueblo, un motor que él no necesitaba ver para saber que pertenecía al vehículo oscuro. Ese ruido grave, pesado, como un animal grande despertando, lo persiguió durante varios minutos, mezclándose con el murmullo del riachuelo y el silbido del viento, hasta que al fin, a lo lejos, vio la silueta de una casa de paredes claras y techo de tejas rojas, rodeada de unos cuantos árboles desnudos, sus ramas finas recortándose contra el cielo blanco de neblina. Cuando se acercó, vio un auto viejo estacionado frente a la casa, y un hombre de mediana edad, con barba corta y lentes, cortando leña en el patio. Cada golpe del hacha contra el tronco resonaba como un latido en el aire frío. Don Emilio se detuvo a unos metros, intentando recuperar el aliento, y el hombre lo miró, primero con curiosidad, luego con atención, como si hubiera algo en su rostro que le resultara familiar. «¿Puedo ayudarlo en algo?», preguntó, dejando el hacha a un lado y secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. El anciano tardó unos segundos en hablar. Las palabras se le quedaban trabadas en la garganta seca. «¿Usted es Morales?». El hombre frunció el ceño. «Soy Javier Morales. ¿Nos conocemos?». Don Emilio negó con la cabeza. «No, pero creo que su padre y los míos sí». Sacó con cuidado los papeles de debajo del abrigo, las cartas, los documentos, y los sostuvo frente a él. «Necesito ayuda, y creo que usted es el único que puede darme una oportunidad antes de que ellos me callen». Algo en la forma en que dijo ellos hizo que el rostro de Javier cambiara. Sus ojos se hicieron más serios, más duros, como los de alguien que conoce de qué tipo de amenazas se está hablando, o mejor dicho, quién las hace. Dejó la leña, se acercó y le hizo una seña para que entrara. «Pase, por favor». Adentro, la casa olía a café fuerte, a papel, a tinta, a madera. Había estanterías llenas de carpetas, libros de leyes, cajas con sellos. Claramente aquel no era solo un hogar, era una oficina improvisada, una continuación del trabajo que el padre de Javier había hecho antes que él. Se sentaron en una mesa clara, cerca de una ventana empañada, por donde entraba una luz fría, pero suficiente, y don Emilio, con movimientos lentos y torpes, desplegó las cartas, explicó cómo había encontrado la caja, cómo su nombre estaba grabado en ella, cómo la historia de su antepasado coincidía con los rumores del valle, cómo la empresa estaba llegando ahora con máquinas y hombres de abrigo caro, cómo lo habían seguido, cómo habían dejado una nota en su ventana diciendo que sabían lo que él había encontrado. Javier lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Apenas hacía alguna pregunta corta para aclarar un detalle.
¿Hace cuánto lo dejaron en esa cabaña? ¿Alguien más sabe de la caja? ¿Sus hijos tienen idea de esto? Y a cada respuesta, el rostro del hombre se iba ensombreciendo un poco más, hasta que finalmente tomó la carta más antigua, la del primer Emilio. La leyó completa en voz baja y luego sacó de una estantería una carpeta gruesa, cubierta de polvo. La abrió sobre la mesa y don Emilio vio, con un nudo en el estómago, fotocopias amarillentas de documentos que coincidían con los nombres de sus antepasados, las mismas firmas, los mismos límites de tierra. Mi padre guardó esto durante años, dijo Javier con la voz pesada. Él intentó ayudar a su familia cuando los sacaron del valle, pero no pudo. Había demasiado dinero del otro lado, demasiada corrupción. Lo amenazaron, tuvo que retirarse, y siempre se quedó con la espina clavada de no haber logrado justicia, pero dijo que algún día alguien con su apellido podría regresar con pruebas nuevas, y que entonces, tal vez, el viento soplaría distinto. Don Emilio sintió que las piernas se le aflojaban. Tuvo que apoyar las manos en las rodillas para no temblar demasiado. Entonces, no fue solo mala suerte, murmuró. No fue solo que a mi familia le tocó perder. Ellos nos buscaron, nos quitaron todo a propósito. Una mezcla de dolor y rabia subió desde su estómago hasta la garganta, una sensación amarga que le llenó los ojos de lágrimas. Sí, dijo Javier, pero ahora usted tiene algo que ellos no tuvieron en aquel tiempo. Tiene la historia completa, las cartas, los documentos viejos, la caja, y sobre todo, tiene algo que antes era imposible: la atención de la gente, las redes, la capacidad de que esta historia no quede escondida en un cajón, sino que se sepa. Y eso, créame, es lo que más teme una empresa que se acostumbró a trabajar en la sombra. Don Emilio lo miró confundido. ¿La atención de la gente? Javier asintió. Sí, cuando la injusticia es secreta, es invencible. Pero cuando se cuenta, cuando se muestra, cuando se repite una y otra vez, empieza a romper el silencio que la protegía. Se levantó, caminó hacia un estante, sacó un pequeño grabador y un celular. Quiero que cuente su historia, aquí, con sus palabras, sin adornos. Y luego vamos a llevar estos documentos a un juez honesto que conozco en la ciudad, y al mismo tiempo haremos que más gente se entere. Cuanto más visible sea esto, más difícil será que le hagan daño a usted sin que nadie pregunte por qué. La idea de contar su vida a un aparato le parecía extraña a don Emilio, que había vivido la mayor parte del tiempo creyendo que sus pensamientos no le importaban a nadie. Pero algo en la forma seria y al mismo tiempo esperanzada de Javier lo convenció, así que respiró hondo. Miró por la ventana una vez más, como pidiendo fuerza al cielo gris, y empezó a hablar. Habló de su infancia lejos del valle, de cómo nunca le contaron la historia completa, de cómo conoció a su esposa, de cómo trabajó toda la vida sin saber que había una herida vieja abierta en su apellido. Habló de los años en que crió a sus hijos, de cómo todo se fue volviendo más frío con el tiempo, de cómo un día lo subieron al auto con excusas lindas y lo dejaron en la cabaña, con la promesa de que lo visitarían. Habló de las noches de silencio, del café ralo, del perro que le lamía las manos cuando sentía que ya no valía nada. Habló del día en que Chico empezó a cavar, del metal que apareció bajo la tierra, de la caja con su nombre, de la carta que decía: para quien lleve este nombre y regrese a esta tierra. Habló de la bolsa de oro, de los documentos, de la nota en la ventana, del hombre en la carretera. Y mientras lo hacía, se dio cuenta de que cada palabra que salía de su boca, cada recuerdo, era como un ladrillo que ponía en un muro nuevo, un muro que ya no era para aislarlo, sino para protegerlo. Cuando terminó, exhausto, con la voz ronca, Javier apagó el grabador y lo miró con una mezcla de respeto y gravedad. Lo que usted acaba de hacer es más valiente que cualquier golpe, porque ahora su historia ya no está solo en su cabeza,
está registrada, y eso, créame, pesa. En ese momento se escuchó a lo lejos el sonido de un motor aproximándose por el camino de tierra, un ruido grave, demasiado familiar, tanto para don Emilio como para el perro, que se levantó de inmediato, rígido, mirando hacia la puerta, con un gruñido profundo. Javier frunció el ceño, se levantó, fue hasta la ventana y apartó apenas la cortina, lo suficiente para ver el vehículo oscuro avanzando despacio, como un animal que se acerca olfateando a su presa. Llegaron más rápido de lo que pensaba, murmuró, y el corazón de don Emilio volvió a latirle con fuerza, no de sorpresa, porque sabía que ese momento llegaría, sino de miedo por lo que vendría después. Javier se giró hacia él, y en lugar de pánico, lo que había en su rostro era decisión. «Entonces no podemos escondernos», dijo. «Vamos a enfrentarlos, aquí, pero no como usted se enfrentó allá afuera, solo y asustado. Ahora no está solo y ellos lo van a sentir». Y mientras el motor se detenía frente a la casa, mientras las puertas del vehículo se abrían y los pasos se acercaban sobre la gravilla, don Emilio entendió que esa era la parte de la historia en la que uno ya no puede retroceder, solo seguir, aunque las piernas tiemblen y la voz se quiebre, porque el destino, esa cosa caprichosa que tanto tiempo lo ignoró, ahora lo había puesto en el centro de un escenario del que no podía bajarse sin decir su última palabra. Los pasos sobre la grava eran lentos, deliberados, como si los hombres quisieran que quienes estaban dentro de la casa escucharan cada crujido, cada pisada, aplastando piedras húmedas, como si quisieran anunciar su presencia antes de golpear la puerta, mostrar que no tenían prisa, que no necesitaban ocultarse porque estaban acostumbrados a entrar en cualquier lugar como si fueran dueños del terreno. Javier respiró hondo, ajustó sus lentes y dijo en voz baja: «No diga nada hasta que yo hable, y pase lo que pase, no abra la puerta sin que yo lo indique». Don Emilio asintió con la garganta seca, una mezcla de miedo y rabia acumulada desde días atrás, mientras Chico se colocaba justo delante de él, firme, gruñendo con ese sonido grave que solo los perros emiten cuando saben que algo no está bien. El primer golpe llegó, fuerte, seco, un puño cerrando sobre la madera como si quisiera romperla. «Sabemos que está ahí, señor Herrera», dijo una voz varonil, grave, demasiado familiar, el mismo tono helado que había escuchado en la carretera. «Abra la puerta, queremos hablar, no tenemos intención de hacerle daño si colaboramos». Javier intercambió una mirada rápida con don Emilio y después avanzó hacia la puerta sin abrirla, pero acercándose lo suficiente para que su voz se escuchara clara. «Esta es propiedad privada y tiene protección legal», dijo él, calmado pero firme. «Si quieren hablar, hablen desde ahí». Detrás de la puerta hubo un silencio breve, ese tipo de silencio que contiene tensión, irritación y un poco de sorpresa, porque no esperaban resistencia, no de un hombre solo, no de un viejo confundido, y mucho menos de alguien que estuviera acompañado por alguien que sonaba seguro. El segundo golpe fue más fuerte, como si no fuera un llamado sino una advertencia. «Licenciado Morales», respondió la voz ligeramente más ruda, «sabemos quién es usted, sabemos quién fue su padre, y sabemos que estas cosas antiguas no le conviene moverlas». Javier apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo firme. «Lo que no conviene es que ustedes continúen actuando como si el valle fuera de su propiedad». El hombre afuera soltó una carcajada corta, seca. «Propiedad, señor Morales. Usted sabe que ese terreno se perdió hace casi 100 años. No existe juez que pueda revertir eso, y mucho menos basándose en cuentos viejos y papeles mojados guardados por un anciano delirando en una cabaña». La rabia de don Emilio le subió por la espalda como un latigazo, no por el insulto, sino por la forma en que le devolvieron en la cara toda la humillación de su vida, de ser considerado nadie,
sobrante, estorbo. Quiso hablar, gritar, golpear la puerta, pero Javier le hizo una seña con la mano para que se contuviera, y entonces él respondió con una calma helada que ningún miedo pudo quebrar. Si esos papeles no valen nada, ¿por qué han venido 3 veces en una semana a buscarlos? Silencio total. Un silencio que revelaba más verdad que cualquier palabra. Afuera, solo se escuchaba el viento levantando polvo, y a lo lejos, el croar de un sapo en las charcas del camino. El hombre se acercó más. Se oían sus botas contra la madera. Ahora no escondía la irritación, porque estos movimientos crean ruido, y el ruido crea dudas. Y usted sabe lo peligrosa que es la duda en una comunidad pequeña. Javier se cruzó de brazos. Si la duda los asusta, deberían preguntarse qué han estado haciendo que temen tanto que la gente descubra. Otro silencio, pero esta vez cargado de amenaza, un paso hacia atrás, un murmullo entre los 2 hombres afuera, como si estuvieran decidiendo si forzar la puerta o no. Don Emilio sintió que la respiración se le aceleraba, que su corazón golpeaba con fuerza, porque aquella casa no era fuerte. La puerta podía ceder si la empujaban con suficiente potencia, y él sabía que ya no era joven, que no podría defenderse si entraban. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Una voz femenina se escuchó desde la calle, no muy lejos. Todo. «Bien ahí, licenciado Morales». Era la voz de doña Carmen, una vecina que pasaba con un cubo de agua en las manos, siempre curiosa, siempre observando todo, pero también siempre lista para levantar la voz cuando algo no le parecía justo. Y lo que vino después fue casi mágico, porque tras esa primera voz aparecieron otras. Pasos acercándose, vecinos saliendo de sus casas, algunos por simple curiosidad, otros porque reconocieron el vehículo oscuro y recordaban historias viejas, historias que nunca habían sido contadas en voz alta, pero estaban ahí, guardadas en el murmullo de generaciones. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué golpean así la puerta? Ese no es el auto del alcalde. Yo los vi hace un rato en la tienda de Ramón. En cuestión de segundos había 6, 7, tal vez 10 personas reunidas frente a la casa, y aunque no estaban armadas ni tenían intención de pelear, su sola presencia cambió la atmósfera, porque la luz deja sin fuerza a quienes dependen de las sombras. Los hombres afuera se inquietaron. Se escuchó un susurro tenso, una palabra mal pronunciada, la puerta del auto abriéndose, la voz del hombre del abrigo intentando mantener la frialdad, pero con un filo de impaciencia. «Esto no es asunto de ustedes. Estamos hablando con el señor». Pero no pudo terminar porque la propia doña Carmen lo interrumpió de forma brusca. «Si golpean una puerta en mi pueblo, claro que es asunto nuestro. ¿Quiénes son ustedes para venir a intimidar a nadie?» Y esa frase, tan simple, pero tan poderosa, cayó como un hachazo en la tensión, porque la empresa podía comprar tierras, comprar silencio, comprar funcionarios, pero no podía comprar a una comunidad entera cuando esa comunidad decidía observar. La presencia de la gente hizo que los hombres vacilaran. Sabían que un paso en falso, una palabra mal pronunciada, un gesto brusco, podía convertirse en un escándalo, en rumores que viajarían más rápido que cualquier vehículo de su empresa, y en un mundo donde la gente tiene teléfonos y ganas de filmar, eso era un riesgo demasiado grande. El hombre del abrigo respiró hondo, recomponiéndose, y dijo en tono calculado: «Volveremos, pero esperamos que para entonces entiendan que están perdiendo su tiempo». Luego caminó hacia el auto, sus pasos pesados y furiosos contra el suelo, y mientras subía al vehículo, miró a la ventana donde don Emilio observaba escondido entre las sombras. Un vistazo rápido, pero que decía más que cualquier amenaza, como si sus ojos dijeran: «Esto aún no ha terminado». El motor rugió. El vehículo dio media vuelta levantando polvo en el aire frío y partió por el camino viejo, alejándose pero no retirándose. Y mientras los vecinos murmuraban y se iban dispersando,
Javier cerró la cortina, respiró profundo y se dejó caer en la silla. Esto fue solo el primer round, dijo con cansancio, pero también con determinación. Pero que hayan venido hasta aquí significa que tienen miedo. Don Emilio se sentó lentamente, acariciando la cabeza. De chico, que ahora finalmente se relajaba, aunque todavía tenía la cola baja, como si supiera que la guerra era grande. ¿Miedo de qué?, preguntó. Javier lo miró directamente, los ojos serios, la voz firme. Miedo de que usted recuerde quién es. Miedo de que esta historia salga a la luz. Miedo de que el valle vuelva a tener un dueño legítimo. Y miedo de que un anciano al que creían indefenso se convierta en la pieza que destruya todo lo que construyeron sobre mentiras. Don Emilio sintió un escalofrío mezclado con una chispa de orgullo, una sensación que jamás pensó que volvería a sentir. La de ser importante, la de tener un propósito, la de llevar algo en el pecho que valía más que los años que le quedaban. Javier tomó los documentos y los ordenó con cuidado. Hay que preparar todo, hoy mismo, y luego iremos a la ciudad. Usted va a presentar esto ante el juez, y mientras tanto, yo me encargo de que toda la gente que pueda se entere. El anciano tragó saliva, mirando la mesa llena de papeles, y murmuró: «Nunca imaginé que a mi edad tendría que luchar una guerra». Javier sonrió un poco. A veces la vida espera al final para revelar quiénes somos de verdad, y mientras afuera el viento empezaba a soplar más fuerte, levantando hojas secas y haciendo crujir las ramas de los árboles, don Emilio entendió que el clímax de su historia estaba muy cerca, tan cerca que ya podía sentirlo respirando detrás de la puerta. La tarde cayó sobre la casa de Javier Morales sin pedir permiso, oscureciendo el cielo con una rapidez inquietante, como si el propio clima presintiera que algo grande estaba a punto de suceder. El viento soplaba con más fuerza, arrastrando hojas secas, haciendo vibrar los postes de luz y golpeando contra las ventanas con un aullido largo, casi humano, pero dentro de la casa había una calma tensa, una calma que parecía construida con pedazos de miedo y pedazos de determinación. Don Emilio respiraba más despacio ahora, sentado frente a la mesa donde los documentos estaban extendidos, y aunque su rostro mostraba cansancio, su mirada tenía algo que no había tenido en años: fuego, una chispa vieja que había dormido demasiado tiempo. Javier revisaba cada papel, los comparaba con los registros que su padre le había dejado, tomaba notas, preparaba copias, todo con la urgencia silenciosa de alguien que sabe que el tiempo es un arma en manos de los poderosos. Chico dormía a los pies del anciano, aunque cada tanto levantaba la cabeza y miraba hacia la puerta, como si su instinto no terminara de relajarse. «Tenemos que salir temprano mañana», dijo Javier sin levantar la vista, su voz grave rompiendo el silencio. «Si llegamos a la ciudad antes de que ellos lo hagan, podremos entregar todo esto al juez y pedir protección inmediata». Don Emilio asintió despacio, sintiendo cómo el cuerpo le pedía descanso, pero la mente se negaba a soltar la tensión. «¿Y si nos siguen?», murmuró. Javier levantó la mirada y lo observó con seriedad. «Nos seguirán, eso es seguro, pero no podrán detenernos si actuamos rápido y si la gente sabe que estamos moviéndonos». El anciano tragó saliva, apretando los dedos contra la madera de la mesa. «Me da miedo que lastimen a otros por culpa mía». Javier negó con la cabeza de inmediato. «No es culpa suya, don Emilio. Esta historia empezó mucho antes de que usted naciera, y si no la enfrenta ahora, ellos seguirán destruyendo todo lo que toquen. A veces el destino escoge al más inesperado para corregir una injusticia». Esas palabras lo atravesaron de un modo difícil de explicar, como si fueran una caricia y un golpe al mismo tiempo, porque él nunca se había sentido elegido para nada, ni siquiera para quedarse con su propia familia, que lo había dejado en aquella cabaña, creyendo que así lo estaban protegiendo de la ciudad, de la vida.
Pero ese abandono, que había sido su herida más profunda, ahora lo había llevado directo al descubrimiento. ¿Que cambiaría todo? ¿Cree que ganaré?, preguntó con una voz tan frágil que parecía la de un niño. Javier se inclinó hacia adelante y dijo con un tono que no dejaba lugar a dudas: si la verdad está de su lado, ya ganó. En ese momento, un ruido fuerte los hizo girar hacia la ventana, un golpe seco, como si algo hubiera chocado contra el vidrio. Javier se puso de pie de inmediato y apartó apenas la cortina, lo suficiente para ver, y luego cerró rápido, con el ceño fruncido. «Una piedra», murmuró. «Esto significa que están cerca, que no se fueron muy lejos». Ese pensamiento congeló el aire dentro de la habitación. Don Emilio sintió un escalofrío helado subirle por la espalda. La mandíbula le tembló un segundo. «¿Cree que van a intentar entrar?». Javier negó, pero su rostro decía otra cosa. «No ahora. Hay gente cerca. Pero querrán asustarlo, mantenerlo débil, que usted mismo renuncie». Don Emilio apretó los puños. «No voy a renunciar», dijo sin dudar, sorprendiéndose de escuchar su propia voz tan firme. Javier sonrió leve, como si esa respuesta hubiera sido la pieza que faltaba. El viento golpeó otra vez, más fuerte, y la casa entera crujió, pero esta vez el sonido no provocó miedo, sino algo distinto, como si el mundo estuviera respirando antes del impacto final. «Intente dormir un poco», dijo Javier. «Mañana será un día largo, y usted necesitará fuerzas». Don Emilio sabía que tenía razón, pero su cuerpo llevaba demasiadas horas cargando tensión, así que se recostó en una silla larga, con una manta encima, mientras Javier seguía trabajando, copiando documentos, ordenando pruebas, preparando la carpeta que llevarían al juez. El anciano cerró los ojos, pero las imágenes del día aparecían una tras otra, superpuestas, como si fueran sombras que no querían irse. La caja saliendo de la tierra, la nota en la ventana, el hombre del abrigo oscuro caminando hacia él en la carretera, los golpes en la puerta de la tienda, los vecinos reunidos, el vehículo alejándose, levantando polvo. No sabía cuánto tiempo pasó. Podría haber sido unos minutos o una hora, hasta que sintió algo tibio presionando su mano. Abrió los ojos y vio a Chico, mirándolo con esos ojos grandes, llenos de una preocupación tan humana que le dolió el pecho. «Tranquilo, hijo», murmuró acariciándole la cabeza. «Ya no estoy solo». La madrugada llegó sin que ninguno de los dos se diera cuenta. El cielo empezó a aclarar de un gris pálido, y el canto de algunos pájaros se mezclaba con el rugido lejano del viento. Javier finalmente cerró la carpeta con un suspiro profundo. «Estamos listos», dijo. Don Emilio se levantó despacio, sintiendo el cuerpo rígido pero vivo, y juntos salieron al frío de la mañana. El auto de Javier estaba estacionado al frente, cubierto por una fina capa de rocío. El aire olía a pino húmedo, a tierra fría y a un leve toque de humo que venía de chimeneas lejanas. «Suba», dijo Javier, abriendo la puerta del acompañante. Don Emilio acarició a Chico en la cabeza y lo ayudó a subir primero. Luego él se acomodó en el asiento sujetando la carpeta con las pruebas contra el pecho, como si fuera un escudo. Javier giró la llave y el motor arrancó con un sonido firme, confiable, y el auto comenzó a avanzar por el camino de tierra, lento al principio. Mientras la neblina aún cubría parte del paisaje, don Emilio miró por la ventana y sintió una mezcla de nostalgia y temor, como si supiera que ese viaje marcaría el antes y el después de toda su vida. Pero no habían avanzado ni 500 metros, cuando algo hizo que Javier frenara de golpe. El auto dio un pequeño tirón hacia adelante y el corazón de don Emilio se paralizó, porque allí, atravesado en medio del camino, bloqueando por completo el paso, estaba el vehículo oscuro, el mismo, inconfundible, con las puertas cerradas, el motor apagado y las luces delanteras encendidas, iluminando el camino con un brillo frío y amenazante. Javier apretó el volante con fuerza, sus nudillos blancos. «Esto no es un
«Accidente», murmuró. Y don Emilio lo sabía en la piel, en los huesos, en ese lugar profundo donde vive el presentimiento. La puerta del vehículo oscuro se abrió lentamente, y el hombre del abrigo largo bajó, caminando hacia ellos con la misma calma calculada que había mostrado en cada encuentro, pero esta vez había algo distinto en su postura, algo más directo, más agresivo, más resuelto. Detrás de él bajaron dos hombres más jóvenes, más amplios de hombros, con miradas duras, listos para obedecer órdenes sin hacer preguntas. El silencio del bosque era absoluto, tan espeso que parecía que el mundo entero se hubiera detenido a observar ese momento. Javier miró a don Emilio, y don Emilio miró a Javier. Una comprensión silenciosa pasó entre ellos, un entendimiento de que ahora sí habían llegado al clímax, a ese punto de la historia en que todo lo que habían evitado se presentaba de frente, sin máscaras, sin sutilezas. El hombre del abrigo oscuro se detuvo a unos metros del auto de Javier, lo suficiente para que lo escucharan sin necesidad de levantar la voz. «Señor Herrera», dijo con una calma que helaba la sangre, «esta es su última oportunidad. Entregue lo que encontró. Y esto termina aquí». Javier bajó el vidrio apenas unos centímetros, lo suficiente para que su voz saliera clara. «Usted no tiene autoridad para detenernos en un camino público». El hombre sonrió leve, como quien escucha algo gracioso. «Tengo suficiente autoridad para evitar que un anciano vulnerable caiga en manos equivocadas. Y créame, esto ya no se trata de tierras, se trata de evitar problemas mayores». Don Emilio sintió la rabia quemarle la garganta, y por primera vez desde todo esto empezó. Le habló directamente, sin esconder temblor ni fuerza. «Ustedes nos quitaron este valle hace 100 años, y ahora quieren hacerlo otra vez. Pero esta vez no voy a caminar hacia el silencio». La expresión del hombre cambió, apenas un matiz, pero suficiente para revelar irritación, sorpresa y algo más profundo. Miedo, porque un anciano al que creían fácil de quebrar acababa de plantar su propia voz como quien clava una estaca en la tierra. Javier encendió el auto, preparándose para retroceder o avanzar según fuera necesario, pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre del abrigo hizo una señal con la mano y los otros dos se acercaron al vehículo, uno por cada lado, sus sombras enormes proyectándose sobre la chapa del carro bajo la luz fría de la mañana. Chico comenzó a ladrar, con desesperación, saltando sobre el asiento, intentando ponerse entre los hombres, y don Emilio, el corazón del anciano latía tan rápido que parecía que iba a romperle el pecho. Todo el camino, el bosque, el cielo gris, se redujo a ese instante, a esa confrontación final en la que el destino quería saber qué tipo de hombre era él, ese anciano abandonado. Sí, pero también descendiente de quienes habían construido aquel valle antes de que el mundo se volviera tan injusto. Y mientras uno de los hombres posaba la mano sobre la puerta del auto, listo para abrirla por la fuerza, don Emilio entendió que era ese, justamente ese, el momento en que tenía que levantar la voz, porque si no hablaba ahora, no hablaría nunca más. El hombre apoyó la mano en la puerta del auto con la intención clara de arrancarla de un tirón, y en ese instante el aire pareció detenerse, como si incluso el viento hubiera decidido esperar para ver qué haría don Emilio. El anciano sintió un calor extraño subirle por el pecho. No era fuerza física, no era valentía pura, era otra cosa, una mezcla de memoria, injusticia acumulada y dignidad que por fin encontraba salida. «No abra esa puerta», gritó con una voz que ni él mismo reconoció. Fuerte, rasposa, cargada de años y de dolor, y el hombre se detuvo por un segundo, sorprendido por el tono, por la fuerza inesperada, por la presencia de alguien que en teoría debía ser frágil. «Esto no es asunto suyo», dijo uno de los hombres, pero don Emilio lo interrumpió sin miedo. «Sí lo es asunto mío, de mi familia, de esta tierra, de cada anciano que enterraron en silencio para quedarse con lo que no era suyo».
Javier lo miró desde el volante, sorprendido, orgulloso, como si acabara de ver a alguien renacer frente a sus ojos. El hombre del abrigo oscuro endureció el rostro. Sus labios se tensaron. «Señor Herrera, usted no entiende lo que está en juego». Don Emilio abrió la puerta del auto desde dentro antes de que los hombres lo hicieran, empujándola con fuerza, obligándolos a dar un paso atrás. El aire frío entró al vehículo como una cuchilla, pero él ni lo sintió, porque estaba dominado por algo más grande que el miedo. «Claro que entiendo», dijo, bajando del auto con la carpeta apretada contra el pecho. «Entiendo que llevan 100 años mintiendo. Entiendo que mi familia fue expulsada porque ustedes querían este valle para explotarlo. Entiendo que ahora que tengo pruebas, quieren callarme, pero no van a lograrlo». Chico salió detrás de él, ladrando con furia, colocándose entre su dueño y los hombres como un soldado pequeño, pero dispuesto a morir si hacía falta. El hombre del abrigo dio un paso adelante. «¿Usted cree que un montón de papeles viejos cambiarán algo?» Don Emilio lo miró directo a los ojos, sin bajar la mirada, sin titubear. «No son papeles viejos, son la verdad, y la verdad no envejece». Javier bajó del auto también, colocándose al lado del anciano, hombro a hombro, demostrando sin palabras que no lo dejaría enfrentar eso solo. «Y no es solo su palabra», añadió él. «Yo tengo copias, el juez tendrá copias, y hoy mismo habrá gente hablando de esto. Cada puerta que rompieron hace 100 años está a punto de abrirse». Por un segundo, apenas un segundo, el hombre del abrigo oscuro perdió la compostura. Sus ojos mostraron irritación, frustración, tal vez miedo, pero fue suficiente para que don Emilio confirmara que sí, que ellos lo temían, que temían que un anciano frágil que vivía con un perro en una cabaña olvidada pudiera desmantelar el castillo de mentiras que habían levantado durante generaciones. Uno de los hombres jóvenes dio un paso hacia adelante, alzando la mano, como si quisiera arrancar la carpeta de los brazos del anciano, pero antes de que pudiera tocarlo, un grito resonó a lo lejos, fuerte, claro, lleno de gente. «¡Déjenlos en paz!». Y cuando todos se giraron, lo vieron. Una fila de personas caminando por el camino de tierra, vecinos del pueblo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, avanzando juntos, como si el propio suelo los hubiera convocado. Algunos armados con palas, otros con bastones, otros solo con su presencia, pero todos con la misma expresión. «No van a tocarlo». El corazón de don Emilio dio un vuelco, tan grande que se tambaleó un poco, porque nunca se había sentido defendido, nunca en su vida alguien se había puesto entre él y un peligro. Él siempre había sido el último en la fila, el primero en ser olvidado, el que sobraba, el que no importaba. Pero ahora, al final de su vida, allí estaban, defendiendo a ese viejo que hasta hace semanas vivía solo, invisible en una cabaña. El hombre del abrigo los miró con frustración creciente. «Esto no les concierne, regresen a sus casas». Pero nadie se movió, nadie retrocedió. Y fue entonces cuando doña Carmen dio un paso al frente con un palo en la mano, los ojos entrecerrados, el mentón alto. «Este bosque, este camino y este valle nos conciernen a todos», dijo, y alzó la voz aún más. «Él es uno de los nuestros». Esa frase cayó como un trueno en el silencio del amanecer. Don Emilio sintió que las lágrimas le llenaban los ojos, no de miedo, no de dolor, sino de algo que jamás había pensado volver a sentir: pertenencia. El hombre del abrigo oscureció la mirada. «Ustedes están cometiendo un error grave. Se están metiendo donde no deben». Javier dio un paso adelante, dejando claro que ya no retrocedería. «El único error aquí fue el que cometieron ustedes hace 100 años, y el que intentan repetir hoy». El silencio se hizo pesado, tenso, y entonces el hombre del abrigo chasqueó la lengua, molesto, frustrado, y dijo en voz baja pero perfectamente audible: «Esto no ha terminado». Dio media vuelta, subió al vehículo, y los dos hombres
Jóvenes hicieron lo mismo. El motor rugió y el auto retrocedió bruscamente, giró sobre la tierra suelta y se alejó levantando una nube de polvo, desapareciendo entre los árboles. Pero esta vez no se llevaban una victoria, se llevaban una derrota, una que seguramente no esperaban. Cuando el vehículo se perdió de vista, la gente del pueblo se acercó a don Emilio rodeándolo, tocándole los hombros, preguntando si estaba bien, ofreciéndole agua, protección, compañía. Él no pudo hablar al principio. La emoción le apretaba el pecho, era demasiado grande para contenerla. Javier apoyó una mano en su espalda. «Lo hizo, lo logramos», murmuró. Pero don Emilio negó lentamente con la cabeza, limpiándose las lágrimas que caían sin permiso. «No, Javier, lo logramos nosotros, todos, porque esto no era solo mío, era de ellos también». Su voz se quebró, pero no de miedo, sino de algo parecido a alivio, a reparación, a una herida que por fin empezaba a cicatrizar. Uno de los jóvenes del pueblo levantó una pala y dijo: «Si quieren volver, aquí estaremos». Y todos asintieron como un solo cuerpo, como una sola voz silenciosa que decía: «No pasarán». Javier miró a don Emilio y dijo con ternura firme: «Vámonos, aún tenemos que llegar a la ciudad, pero ahora vamos protegidos, ahora ya no podrán ocultar esto». Don Emilio acarició la cabeza de Chico, que movía la cola otra vez, orgulloso, como si hubiera comprendido que él también había sido parte de esa victoria inesperada. Y mientras subían al auto, mientras la gente les abría paso, mientras el sol finalmente rompía un poco la neblina, dejando ver rayos tímidos que caían sobre el camino, don Emilio sintió algo vibrar dentro de sí, algo que había perdido hacía décadas: esperanza. El auto avanzó por el camino con la carpeta segura en el regazo del anciano, y él miró la tierra que pasaba por la ventana, la misma tierra que sus antepasados habían trabajado, sufrido, defendido, la tierra de la que habían sido arrancados y a la que él había regresado sin saber que estaba escrito que así sería. «Volví», murmuró para sí, tan bajo que solo Chico lo escuchó. «Volví. Y esta vez no me iré sin que el mundo sepa lo que hicieron». Y mientras el auto se perdía rumbo a la ciudad, con el pueblo unido detrás y los enemigos obligados a retroceder, don Emilio entendió que aquella historia que empezó con una cabaña triste, una caja enterrada y un anciano abandonado, ahora era una historia de justicia, de memoria, de lucha y sobre todo de amor por una tierra que nunca había dejado de llamarlo, incluso cuando él ya no creía merecerla.